Buenos días a todos, un gusto poder saludarles, un gusto estar con ustedes un sábado más. Vamos a continuar con el tema que nos quedamos la última clase, que si no me recuerdo nos quedamos en las leyes de la economía. ¿Se recuerdan en qué ley nos quedamos? Nos quedamos en la ley de oferta de dinero. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con el tema, recapitulando un poco lo relacionado a las leyes económicas. Aceptar a los demás que se están uniendo. Ok. Bueno, vamos a dar inicio. Les voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si la pueden visualizar. ¿Logran ver la presentación? Sí, Ok, perfecto. Bueno, sí, licenciado. recapitulando un poco y para contextualizar de nuevo, para que retomemos el hilo del tema que estábamos tratando en clase de manera presencial. eh, las leyes de la economía, en términos generales y técnicos, van a ser principios, ¿sí? Y algunas regularidades o normas que nos van a describir los patrones de comportamiento económico que son observados en la sociedad, ¿sí? Entonces, esas leyes se van a basar en un análisis o en el análisis de interacciones entre agentes económicos, ¿sí? Como los consumidores, los productores y el gobierno. Entonces, también las leyes de la economía van a estudiar o estudian los mecanismos como el de la demanda o el de la oferta y la demanda, la asignación de recursos, la formación de precios, entre muchos otros factores económicos. Y algunas leyes económicas, como la ley de la oferta y la demanda, que son de las más conocidas, también la ley de la utilidad marginal decreciente que la vimos en clase, y también la ley de los rendimientos decrecientes que también la vimos en clase. Entonces, son leyes o son reglas que nos ayudan a entender cómo funciona el dinero o la gestión de los recursos escasos, ¿sí? Y cómo las personas toman decisiones sobre qué comprar, qué vender y cómo gastar su dinero. Entonces, en Guatemala, las leyes económicas o esas leyes económicas se pueden aplicar y en el ámbito guatemalteco nos dan algunas pistas sobre cómo se puede mover la economía del país, ¿sí? Por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda, ¿sí? Cuando hablamos de la ley de la oferta y la demanda, va a significar que cuando algo va a ser o es muy popular y mucha gente lo quiere, ¿sí? Cuando hay mucha necesidad de algún producto o algún servicio o algún bien, a eso le vamos a llamar demanda, ¿sí? Entonces ahí su precio va a tender a subir, como lo habíamos explicado en clase. Entonces, por otro lado, si hay muchas cosas disponibles, ¿sí? Y no mucha gente las quiere consumir o las quiere comprar o no las necesita, entonces ahí el precio tiene una tendencia a disminuir o a bajar. Entonces en Guatemala, si hay una alta demanda de un producto como por ejemplo el café, que es una de nuestras principales exportaciones, entonces el precio podría subir debido a esa demanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque mucha gente tiene la necesidad de consumo de ese producto en específico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un ejemplo claro, podemos ver que los precios en las cadenas de restaurantes o en cualquier lugar de venta de café, por lo general
tienden a subir, tal vez no de una manera tan clara, pero por ejemplo, si ustedes quieren un buen café, ya el costo del café ya es considerable. ¿Sí me explico? No es como, por ejemplo, un café, un vaso de café o una taza de café les va a costar 5 quetzales, por ejemplo, o 10 quetzales. Ya el producto puede llegar a costar 18, 20 quetzales, 40 quetzales, incluso cafés de 100 quetzales. Entonces, ahí vamos viendo cómo la necesidad del consumo de ese producto afecta afecta la economía, ¿sí? Y eso lo podemos analizar en varios productos, no solo en café, sino que la oferta y la demanda es aplicable en cualquier ámbito, ¿sí? No solo en el ámbito de los precios, sino que en el ámbito personal también se puede aplicar la ley de la oferta y la demanda. Obviamente, al ser una ley económica, su contexto es más orientado a los factores económicos o a los fenómenos económicos que se desarrollan en una sociedad, ¿sí? Entonces, en conclusión, estas leyes nos ayudan a entender cómo funcionan esas decisiones económicas en el país y cómo esas leyes económicas influyen en los precios y en la oferta de los productos, ¿sí? Entonces, al conocer nosotros estas leyes, vamos a poder tomar mejores decisiones de manera más informada sobre cómo gestionar nuestros recursos escasos o cómo gastar nuestro dinero y así de esa manera poder entender el funcionamiento de la economía de un país, en este caso de la economía guatemalteca. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda con relación al contexto de las leyes económicas? ¿Estamos claros? Hasta el momento no. ¿No estamos claros? ¿O no hay dudas? No, o sea, hasta el momento no hay dudas, pero sí Ok, estamos claros. perfecto. Bueno, eh, habíamos visto las leyes de la oferta y la demanda, ¿sí? Vamos a seguir con la temática de los esquemas. Les voy a hacer unos esquemas. ¿Va? Hacerlo así algo rústico porque pues como estamos de manera presencial, de manera virtual, perdón, no es lo mismo que tener la pizarra. Pues lo vamos a tratar de hacer acá, ¿sí? ¿Pueden ver ese tamaño de letra o se les hace muy pequeño? Está algo pequeño. ¿Ahí? Está perfecto. Sí, sí, licenciado, gracias. Bien. Ok, entonces, cuando hablamos, habíamos hablado de la ley de la oferta y la demanda, ¿sí? Entonces vamos a poner acá. Leyes económicas, ¿sí? La primera ley que habíamos visto fue la ley de la oferta y la demanda, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho en clase que era la ley de la oferta y la demanda? Habíamos dicho que cuando la demanda aumenta, la oferta por lo general va a tender a disminuir, ¿sí? A disminuir cada Y cuando la demanda disminuye, la oferta sub. aumenta, ¿sí? Entonces, acá en esta ley específicamente, vamos a ver todo lo relacionado al tema de inflación. Y también todo lo relacionado a la hiperinflación y a la deflación. ¿Sí?
Entonces, cuando hablamos de inflación, hablamos de un aumento generalizado de los precios, ¿sí? Un aumento en todo el país de los precios. Sube el azúcar, todos los productos de la canasta básica y otros productos que no son de primera necesidad también tienden a subir. ¿Por qué? Porque hay poca demanda. Luego tenemos el término de hiperinflación, que es un aumento también generalizado de los precios, pero en un periodo muy corto de tiempo. Por ejemplo, de hoy a 3 días puede que se disparen los precios. Por ejemplo, en pandemia vimos el disparo de los precios del combustible, ¿sí? De manera muy rápida. Hoy tenía, por ejemplo, hoy digamos valía 20 quetzales ayer, perdón, valía 20 quetzales el galón, por ejemplo, de gasolina regular o 25, y al día siguiente ya estaba 35, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos hiperinflación porque hay condiciones económicas, no solo internas, sino que externas, ¿sí? En materia internacional, que afectan los productos que se importan a nuestro país. Recuerdo, no sé si fue con ustedes, que alguien mencionaba el ejemplo de los petróleos o de los combustibles. Guatemala no es un país productor de combustibles. Tenemos pozos de crudo, petróleo crudo, pero ese producto, empresas internacionales lo extraen, se lo llevan en algunos casos. Ellos sí tienen, digamos, la industria para procesarlos y convertir esa materia prima en derivados del petróleo. Y en algunas ocasiones regresa ese producto ya convertido a nuestro país para el consumo, ¿sí? Por lo general, lo que se dio en la pandemia es que Rusia y algunos países árabes eran de los principales proveedores de Guatemala en materia de combustible. Entonces, al tener el conflicto de la pandemia, ¿verdad? Que exportar o importar productos era también un tema que se había complicado tanto por los temas de sanidad que había que cumplir, que eran mucho más exigentes, ¿verdad? De lo normal, pues ya se tardaba mucho en traer producto acá a Guatemala, en este caso específico el combustible, y por lo tanto era más caro el poder traer ese producto para satisfacer la necesidad de los guatemaltecos del consumo de combustible. Ahora, ¿qué pasó? Que también durante ese periodo que tuvimos de salud, de dificultades en materia de salud, se desató un conflicto social que fue el conflicto que se da entre Rusia y Ucrania. Rusia también es un país productor de gases naturales y en petróleo es uno de los principales también productores de combustibles del mundo, junto con los países del Medio Oriente. Entonces, ¿qué pasa? Al desatarse ese conflicto, se cortan las negociaciones con otros países, con Rusia, por todas las sanciones económicas y demás que le ponen a este país por los conflictos que está presentando con Ucrania. Y eso afecta la distribución del bien o del insumo que ellos producían, que es gas natural, principalmente en Europa, y combustibles a Latinoamérica. Y queda todo el poder en los países de Medio Oriente, Arabia Saudita, si no estoy mal, Qatar y los países árabes por lo general. Entonces, ¿qué pasa? Ellos en ese momento tienen el poder económico y el poder de tener o de producir ese bien. Entonces, ellos tienen el poder de poder decir, ok, yo tengo la mayor producción de combustibles en este momento. Soy el único, somos los únicos que podemos proveer a los países del otro lado del mundo de este producto. Entonces vamos a subir los precios, ¿verdad? Porque ahorita es un producto que está escaso y mucha gente lo quiere.
Entonces, ahí se da una inflación en los precios o una hiperinflación en los precios del combustible. ¿Por qué? Porque en un periodo muy corto de tiempo, porque no tardó más de 2 semanas o 3 semanas en complicarse el asunto o que los países internacionales les impusieran sanciones económicas a Rusia. Entonces, en un periodo muy corto de tiempo se vio un aumento muy marcado de los precios del combustible, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo es que funciona la ley de la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque mucha gente quería, pero por lo general, si se dan cuenta, ahí se da una, una regla inversa de, de la ley, porque si hay mucha necesidad del producto, por lo general, el precio tendría que haber bajado, ¿verdad? Pero como no hay muchos productores de combustibles en el mundo, entonces ahí se dio una cuestión inversa. Había mucha demanda, pero al ser pocos productores, aumentaron el precio. O sea, aprovecharon ese momento también para aumentar el precio y generaron una hiperinflación, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. Por ejemplo, en México se vio mucho más marcado el aumento de los precios de combustible. Por ejemplo, también en México se dio una cuestión en si no estoy mal, en Monterrey. Alguien me corregirá si conoce esa noticia, de que se llamó el gasolinazo en el periodo del presidente Peña Nieto, que había una escasez tremenda de combustibles en México. Y un galón de combustible podía llegar hasta a costar más de 1,000 pesos. ¿Sí? Entonces se veían colas de vehículos en las gasolineras intentando conseguir un poco de combustible, porque en algunas gasolineras, como se había dado la noticia que iban a aumentar los precios o que iba a escasear en algún momento, la gente entró en pánico, empezó a ir a las gasolineras, llevaban recipientes para poder acumular combustible, etcétera. Y llegó a tal punto que un galón de combustible llegó a costar ese precio, ¿verdad? Que por lo general, si no estoy mal, en México no pasaba de 100 pesos un galón de combustible. Entonces, se complicó tanto el asunto que en muchas gasolineras del país llegaron a quedarse sin ese bien e incluso se les complicaba poder abastecerse del mismo. ¿Por qué? Porque las condiciones externas, al ver un conflicto social en México, también les pusieron condiciones que les complicaban las negociaciones para poder abastecerse de ese insumo y poder atender las necesidades de la población. Entonces, ahí vemos cómo también los monopolios funcionan, porque el monopolio del petróleo existe y por lo general está en los países de Medio Oriente y algunos países de Europa, ¿verdad? Entonces, ellos tienen el control de que dependiendo la demanda, entonces ellos ponen la oferta, ¿verdad? Prácticamente ellos manejan la oferta de su producto porque saben que son los mayores productores de ese bien. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Vamos comprendiendo? ¿Hay alguna duda? Ninguna duda hasta el momento. Ok. ¿La segunda ley cuál era? Utilidad marginal decreciente. ¿Qué nos decía la ley de la utilidad marginal decreciente? Nos dice que a medida que tenemos más de algo, ¿sí? La satisfacción adicional disminuye. Entonces, más la necesidad disminuye. Acá se refiere obviamente a los bienes y servicios. A medida que tenemos más bienes y más servicios, la necesidad de cubrir o de satisfacer al consumidor va a disminuir. Les ponía el ejemplo en clase del sector salud. Si en el país por ejemplo, hay varios centros de salud. Lo que pasa es que no tienen las condiciones y el gobierno
no gestiona sus recursos de manera adecuada como para poder brindar un servicio de calidad a la población. Entonces les ponía el ejemplo, si nosotros tuviéramos más, por ejemplo, centros de salud bien equipados o por ejemplo una cierta cantidad de hospitales en lugares estratégicos bien equipados con los insumos necesarios, la necesidad del servicio de salud disminuiría bastante, ¿verdad? Según la ley de la utilidad marginal deficiente. Y eso se puede ver, por ejemplo, en el caso de El Salvador se ve muy marcado. En El Salvador se construyó un hospital gigante para atender necesidades de varios, digamos, municipios alrededor del municipio en el que se construyó el hospital. Un servicio gratuito en el cual no solo el gobierno está invirtiendo recursos, por ejemplo, el gobierno de El Salvador está poniendo el personal, ellos están pagando toda la nómina del personal, si necesitan especialistas, ellos lo consiguen al llegar a una persona a necesitar, por ejemplo, un cardiólogo, ellos consiguen a la persona y ellos cubren el servicio y además de eso, al ver todas las condiciones que se están dando en ese país, atrae la inversión y atrae la ayuda internacional. Entonces, ¿qué pasa? Países como Taiwán donan equipo, países como Estados Unidos donan también equipo o les ayudan a tener especialistas en algunas ramas específicas de la medicina. Entonces, eso ayuda a que la gente pueda tener un servicio de calidad y por lo tanto en El Salvador se está disminuyendo el índice de enfermedades, por ejemplo. Están disminuyendo su índice de desnutrición porque hay en ciertos lugares en los que los programas sociales de la esposa del presidente sí están llegando. O sea, se están asegurando de que la población en materia de salud, en materia de seguridad, en materia económica, con relación a los salarios, en materia de los productos de la canasta básica, se mantengan estables. Entonces, El Salvador está combatiendo de manera frontal la delincuencia, está combatiendo de manera frontal los monopolios, está combatiendo algunos problemas en materia de salud, obviamente porque en materia de salud es bastante complejo, pero las necesidades que ellos están atendiendo, se está viendo que ha existido una mejoría, porque están disminuyendo sus índices que tenían malos a nivel mundial, los están mejorando en un muy corto periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, acá vemos que si existe un buen aprovechamiento de los recursos, existe una buena gestión por parte de las autoridades, se pueden lograr ciertas cosas. Tal vez no se puede abarcar todo al mismo tiempo, pero enfocándose en algunos servicios bien ejecutados, bien gestionados, se puede ver que se pueden lograr buenos resultados y la población puede estar satisfecha en algunas necesidades, ¿verdad? No al 100%, pero sí en una buena medida y en algunos puntos muy importantes como es educación, salud y seguridad. ¿Cuál era la tercera ley? Nos hablaba de los rendimientos decrecientes. ¿Qué nos decía esta ley? Dice que al aumentar una variable en la producción de bienes y servicios, se llega a un punto en el que los aumentos dan menos producción. Una variable. En la producción de bienes y servicios. ¿Ah? Se llega a un punto en que los aumentos dan menos producción. Ejemplo, las maquilas. Les ponía el ejemplo de las maquilas porque en las maquilas se ve mucho más claro que existen líneas de producción establecidas, ¿verdad? Existen departamentos establecidos. Por ejemplo, existe el departamento que recibe la materia prima, que digamos si es una industria textil, sería la tela, dibujan o hacen el diseño, luego pasa al corte, luego pasa a cosido, por ejemplo, o ensamblado, luego pasa a acabado, luego pasa a empacado, y luego pasa a distribución, etcétera, ¿verdad? Entonces, entre más
personas participen en un proceso productivo, se hace más deficiente. La producción va a tender a disminuir porque hay demasiada gente que en algún momento se va a quedar sin qué hacer. Entonces ahí se llama capacidad de mano de obra ociosa. ¿Por qué? Porque no se está haciendo buen aprovechamiento del recurso humano en las líneas de producción. Entonces, por lo tanto, entre más variables aumentan, por eso dice la ley, en la producción de los bienes y servicios, se llega a un punto en que los aumentos dan menos producción. Ese puede ser el ejemplo más claro que podemos tener para poder definir esta ley. Luego teníamos la ley número 4, que era la ley de la oferta de dinero. ¿Sí? Que la ley de la oferta de dinero nos decía que era la cantidad de dinero en circulación que afecta el nivel general de precios. El nivel general de precios. En esta ley también podemos ver la inflación. Porque a mayor demanda de dinero, disminuye su valor. Por eso tenemos los tipos de cambio. Acá en la ley de la oferta del dinero entra el tema de los diferenciales cambiarios o del tipo de cambio. ¿Por qué en Guatemala frente al dólar en unos días estamos más o menos bien o aumenta el valor del dólar? ¿O por qué en algunos días disminuye el valor del dólar? Porque la ley de la oferta del dinero nos dice que a mayor cantidad de circulación de dinero, esto referente al dólar, entre más dólares hay, disminuye su valor y entre menos dólares haya o dinero haya en circulación, va a aumentar su valor. ¿Sí? El dinero en circulación no significa que esté depositado solo en un banco, no, que el dinero esté en circulación significa que la gente lo está usando para consumir bienes y servicios, ¿sí? Están haciendo uso de ir al supermercado o hacer inversiones y están generando rentabilidad o están comprando servicios, etcétera, ¿sí? A eso se refiere con la cantidad en circulación afecta el nivel general de precios. Luego teníamos la ley de competencias. Acá vamos a entrar un poco en el análisis que ustedes realizaron, tema de su trabajo de investigación, y quiero escuchar sus opiniones acerca de lo que lograron encontrar relacionado a la ley de competencias. ¿Qué aspectos vieron o consideraron que eran relevantes de esta iniciativa? ¿Algún voluntario que quiera dar su opinión? Licenciado, una de las ¿Sí? cosas que visualicé yo en esta iniciativa es que dice que aún tiene varios vacíos para que esta no, en un futuro cuando se apruebe no vaya como que a enfocarse o a beneficiar a un solo grupo de la población, en especial a las empresas. En varios artículos de la prensa dice que esta se tiene que mejorar e irse como que socializando con todos los empresarios, productores, para que se vaya mejorando estos vacíos que tiene aún. Ok, perfecto. Entonces podríamos decir que no existen las condiciones, ¿verdad? Para su aplicabilidad. ¿Sí? En Guatemala no existen las condiciones porque el mismo gobierno se ha encargado de deteriorar esas condiciones. Entonces, ¿cuál considerarían ustedes que fue el objetivo fundamental
que llevó a la creación de esta ley? ¿O cuál es el objetivo de esta ley? Pues, según yo, el objetivo general de la ley es que haya una igualdad en todas las empresas. ¿Ok? ¿Alguien más? Beneficiar al consumidor. ¿Trata de igualdad? ¿De beneficiar al consumidor? Ajá, ¿quién más? Retirar los monopolios. Combatir monopolios. Ajá. ¿Alguien más? Y que haya menos lavado de dinero entre las empresas. No sé si se puede llamar lavado de dinero, pero sí que haya menos desfalco entre las empresas. Ok. Regular a las empresas. Acá vemos varios puntos importantes. Nos habla, según su análisis, de igualdad, ¿verdad? En las mismas condiciones para todos. Y el que la sepa aprovechar de mejor manera va a ser el que va a crecer más. ¿Sí? De beneficiar al consumidor al tener las mismas condiciones de mercado para todos y obviamente al existir la competencia de precios, obviamente se beneficia al consumidor porque va a tener muchas más opciones de poder elegir entre la calidad, precio, ¿verdad? Varios precios para poder decidir cuál es el mejor para su economía. Combatir los monopolios, ¿verdad? Que no toda la riqueza que se genere a través del consumo de bienes y servicios se acumula en un grupo muy corto de empresarios. Y regular a las empresas, seguir fortaleciendo las leyes y las instituciones guatemaltecas para que no se presten a que las empresas puedan cometer actos de actos anómalos, por decirlo para que se pueda perjudicar al consumidor. Entonces, cuando hablamos de la ley de competencias, esta ley, en términos generales, es una norma, como bien lo indicaron ustedes, que busca proteger y busca mejorar el funcionamiento del mercado para que los consumidores puedan tener más opciones, puedan tener mejores precios y puedan tener una mayor calidad en los productos y servicios que compran. ¿Sí? Entonces, esta ley de competencias busca evitar que las empresas se pongan de acuerdo para subir los precios, porque los monopolios, al controlar empresas en diferentes sectores económicos y en diferentes industrias, muy bien se pueden poner de acuerdo para subir todos al mismo tiempo los precios, ¿verdad? O pueden subir los precios en un sector para beneficiar a otro sector en el que ellos mismos también están operando. Entonces, eso es lo que busca la ley de competencia, que no se puedan poner de acuerdo para poder subir los precios, que no se puedan o que no se puedan repartir los clientes o que no puedan eliminar a la competencia o que abusen de su poder para imponer condiciones que sean injustas o perjudiciales para los consumidores. Y esta ley o esta iniciativa de ley también crea una entidad especializada o crearía una entidad especializada que se encargaría de vigilar y de sancionar las conductas que violen o que tergiversen esta ley, y se encargaría también de promover una cultura de competencia entre los agentes económicos. ¿Y cuáles eran los agentes económicos? A ver si se recuerdan. ¿Cuáles eran los agentes económicos? O los actores económicos. Era el consumidor, los productores o las empresas y el gobierno. Esos son los tres agentes económicos o los actores económicos. Entonces, el objetivo de esta ley en Guatemala prácticamente es regular las prácticas anticompetitivas
y promover la libre competencia en el mercado para fortalecer la eficiencia económica y el bienestar del consumidor, ¿sí? Porque así lo establece el artículo 1 de la iniciativa 6204 de la ley de competencia. El artículo 1 nos habla específicamente de eso. Entonces, en términos simples y en términos generales, el objetivo de la ley de competencias en Guatemala es hacer que el mercado funcione mejor para que los consumidores se beneficien y que las empresas sean más productivas y sean más honestas. Y ese es el objetivo principal de la ley. Por ejemplo, el artículo 1 que nos habla del objeto de la ley, ¿verdad? Que es regular las prácticas de las empresas. El artículo 4 que define los principios que rigen la ley, por ejemplo, la eficiencia económica, la seguridad jurídica, la proporcionalidad y el bienestar del consumidor, entre algunas otros principios que establece esta iniciativa. En el artículo en el artículo 17, 16, si no estoy mal, nos habla de las prácticas anticompetitivas. Nos menciona como que esas prácticas anticompetitivas tienen o las define como que tienen el objeto o el efecto de impedir o de restringir la competencia en el mercado, como los acuerdos entre los competidores, el abuso de una posición dominante, ¿sí? Como la de los monopolios para afectar el nivel general de precios y las concentraciones económicas de riqueza en pocas manos y algunas prácticas desleales para la eliminación de la competencia en Guatemala. Entonces, esta iniciativa, y de cierta manera sí hay que seguirla trabajando porque hay aspectos que se deben de mejorar, como por ejemplo, antes de la iniciativa 6204 existía la 5470, si no estoy mal, o la 5404. No sé si ustedes investigaron algo al respecto para que me corrijan en el número de la iniciativa. Si Es no mal me las acuerdo, era la 70. 70, si no estoy mal es 5074 por ahí. Entonces, ahí en esas dos ok. Esa fue la primera iniciativa que se presentó ante el Ejecutivo para poder iniciar con un proceso de libre competencia en Guatemala. Entonces, cuando surgió esa iniciativa, tenía unas condiciones y tenía algunos requerimientos. Y en la iniciativa 6204 se modificaron. Por ejemplo, la iniciativa 5074 propone crear una Comisión Nacional de Competencia. Esto con el fin de que este sea un órgano colegiado, o sea, integrado por profesionales, que estuviera adscrito o estuviera adjunto al Ministerio de Economía. Eso significaría que el Ministerio de Economía o esta Comisión Nacional de Competencias formaría parte del Ministerio de Economía y que iba a estar integrado por 5 comisionados o 5 profesionales nombrados por el presidente de la República. Mientras que la iniciativa 6204 propone crear una autoridad de competencia como un ente autónomo, ¿sí? Independiente, que tenga su propia personalidad jurídica y que tenga su patrimonio propio y que estaría integrada por un director, un subdirector nombrados por el Congreso de la República. Entonces, aquí vemos dos problemas fundamentales, dos iniciativas. Uno propone una comisión nacional integrada por profesionales que elige el presidente, ¿sí? Y en la otra, una autoridad independiente que eligen los del Congreso. Entonces, prácticamente, si ustedes me preguntan a mí, para mí no hay ninguna diferencia. Pues. Al final, si lo elige el Congreso o lo elige el presidente, van a buscar su propio beneficio, al menos en el contexto guatemalteco, ¿sí? Entonces, no es como que exista, o por ejemplo, para nombrar a los
jueces, por ejemplo, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, aunque puede que los procesos estén viciados o estén acordados, pero existe una mayor probabilidad de que entre más participen en el proceso de asignación de un grupo de personas, se puede sesgar la cuestión de que se beneficien a ciertos sectores, ¿verdad? Porque habrían diferentes tanques de pensamiento evaluando a las personas que integrarían esas comisiones, ¿me explico? Entonces, sí habría que mejorar en esos aspectos varias cuestiones en esas dos iniciativas, ¿verdad? Principalmente en la 6204, que es la más reciente que se presentó. Y hay que también tener en cuenta que la 5074 y la 6204 fueron presentadas por diferentes, una la presentó el Ministerio de Economía, la otra la presentó un grupo de congresistas. Hay que tomar en cuenta también esas diferencias, porque en eso también pueden ir ciertos beneficios para ellos mismos, como por ejemplo la 6204, que le da o le daría la facultad al Congreso para elegir a esas personas. Y la otra, que le daría la facultad al presidente para poder elegir esas personas. De todas maneras, ¿sí? Si eso no se corrige o no se analiza de manera adecuada, se va a seguir haciendo o va a seguir aumentando los monopolios, ¿verdad? Porque se deja el poder concentrado de elegir una comisión que va a velar por la competencia a una sola persona o a un ente como lo es el Congreso, que se ha visto que no trabajan por el bienestar del pueblo. Entonces, ¿estamos claros ahí cómo es que funciona o cómo se puede analizar la ley de competencias? ¿Alguna Sí, duda? absolutamente claro. Ok. Entonces, la ley de competencias lo que va a hacer básicamente es fomentar la eficiencia y va a tener una mejora continua en la producción de bienes y servicios de calidad para satisfacer las necesidades de los consumidores en igualdad de condiciones para todos. Ok. La siguiente ley es que las leyes económicas se dividen en leyes generales y en leyes específicas. Entonces vamos a ver las leyes generales. Entonces, cuando hablamos de leyes económicas generales, nos dice que se va a aplicar a todos los modos de producción a lo largo de la historia, que están relacionados con oferta y demanda, utilidad marginal decreciente y rendimientos decrecientes. Entonces, acá nos habla de que se unifican o se tomen en cuenta un grupo de leyes que ya hemos visto para formar leyes económicas generales. Acá, dentro de esas leyes económicas generales, entra la ley de la oferta y la demanda. Entra la ley de la utilidad marginal decreciente. Y la ley de rendimientos decrecientes. Ok. Entonces, las leyes económicas generales se van a comprender de estas tres leyes, o es una combinación de estas tres leyes. Entonces, cuando en conceptos más adelante hablemos de leyes económicas generales, nos vamos a referir a estas tres leyes
específico. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, la ley de la oferta y la demanda nos habla de necesidades y de precios, ¿sí? Inflación, hiperinflación, deflación. Eso es la ley de la utilidad marginal nos dice que a medida de que tenemos más, la necesidad disminuye, y la de los rendimientos nos habla que al aumentar la variable de la producción de bienes y servicios, se llega a un punto en que los aumentos dan menos producción en las máquinas. Entonces, estas tres leyes se relacionan entre sí porque una va amarrada de la otra. Por ejemplo, la demanda y la oferta. A medida que tenemos más bienes, ¿sí?, la necesidad disminuye. O sea que si los consumidores ya tienen cubierta su necesidad, entonces la demanda disminuye, por lo tanto los precios aumentarían. ¿Y qué pasa con la ley de rendimientos decrecientes? De que al hacer una línea de producción que no sea efectiva, obviamente van a aumentar los costos de producción de las empresas, y por ende, al aumentar los costos productivos de las empresas, tienden a aumentar los precios también, porque a medida de los costos se establecen los precios para que las empresas tengan una utilidad, ¿sí? Entonces, si los costos son elevados, el precio del producto va a ser elevado, ¿sí? Entonces, estas tres leyes se interrelacionan o tienen una relación estrecha entre sí. ¿Estamos claros ahí? Luego tenemos las leyes económicas específicas. ¿Sí? Las leyes económicas específicas nos dice que se refiere a características de cada sistema económico. Acá podemos poner el ejemplo de, por ejemplo, las leyes sobre propiedad de la tierra. Y las leyes de producción agrícola. Como ejemplo. O también leyes que regulen la industria de construcción. O leyes que regularicen la industria de un servicio específico. Por ejemplo, existe la ley del sistema bancario que regula a las entidades financieras, que es un sector de servicio específico. Entonces, a eso se refiere a las leyes económicas específicas. A las regulaciones, ¿sí?, de un país que, valga la redundancia, regulen la actividad económica de un sector económico o de una industria económica específica. Sector salud, sector farmacéutico, sector de construcción, sector de servicios varios, etc. ¿Sí? Ejemplo, la ley sobre la propiedad de la tierra, los que se encargan de la comercialización de la venta de inmuebles o de terrenos, etcétera, se tienen que sujetar a ciertas regulaciones del país para poder operar. Por ejemplo, las inmobiliarias están obligadas, ¿sí?, a inscribirse, por ejemplo, como personas obligadas no financieras según la ley de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Entonces, es una ley económica específica que afecta el funcionamiento de un sector económico como lo es la industria inmobiliaria, ¿sí? Para poder funcionar, ellos tienen que reunir ciertos requisitos para poder llevar a cabo sus actividades económicas. Las leyes de producción agrícola también, por ejemplo, si se encargan de una producción agrícola masiva, tienen que reunir requisitos de salubridad, por ejemplo, de condiciones de los productos, etcétera, y mucho más condiciones si son productos de exportación. Por ejemplo, tienen que mantener, por ejemplo, si es el café, la calidad del café, por ejemplo, si es café de altura o café o diferentes tipos de café. Entonces, hay diferentes cuidados o diferentes especificaciones que tiene que tener el producto para poder ser exportado. Entonces, ahí
y existen regulaciones o condiciones que afectan el desarrollo económico, el desempeño económico de un sector en específico. ¿Estamos claros ahí? ¿Dudas, jóvenes? ¿Comentarios acerca de las leyes económicas? Hasta el momento ninguna duda. ¿No? ¿Estamos claros? Entonces, en términos generales, habíamos dicho que las leyes económicas, al menos en el contexto guatemalteco, nos ayudan a entender cómo funcionan las decisiones económicas y cómo esas decisiones económicas influyen en los precios y también cómo influyen en la oferta y la demanda de productos. ¿Sí? Entonces, las leyes económicas las podemos evaluar de diferentes maneras y en todas las actividades económicas que desarrollamos en nuestro día a día. Porque si vamos al supermercado, tomamos decisiones económicas. Si vamos a un mercado local, tomamos decisiones económicas. Por ejemplo, si yo tengo la necesidad, por ejemplo, yo ya no tengo saldo en mi teléfono, tomo la decisión económica de comprar o de recargar mi teléfono para poder hacer llamadas o para poder tener internet, etc. O en vez de estar recargando día a día, o por ejemplo, poniendo una recarga de internet, etcétera, mejor decido pagar un plan mensual. Por ejemplo, esa es una decisión económica en la que yo estoy tomando la decisión de cómo gestionar mi recurso escaso, ¿verdad? O cómo estoy tomando la decisión de cómo voy a gastar el dinero que yo pueda obtener. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok. Ahora vamos a entrar a un tema fundamental también, que es la economía política. ¿Iba? ¿Sí logran ver el cambio en la diapositiva? Sí, sí se logra ver. Y eso se logra ver. Ok. Bien. La economía política nos dice que es una forma, ¿sí? Láser. Nos dice que es una forma de expresar la amplitud de aplicación del concepto de economía en la sociedad. Nos dice que estudia la producción de bienes materiales, pero también otras leyes o creencias económicas y que estudian directa o indirectamente la producción material y además varias ciencias naturales y técnicas que también estudia este proceso. Nos dice que a la economía política, que es una rama de la ciencia económica, no le interesa la producción por sí misma, sino le interesa el aspecto social de la producción, o sea que le interesa muy específicamente explicar cuál es la causa y razón fundamental de la distribución, la producción, el intercambio y el consumo como una unidad, observando y analizando la forma en que se manifiestan estas relaciones en una determinada sociedad. Entonces, cuando hablamos de economía política, ¿sí? Nos dice que la economía política es una rama de la ciencia económica que se va a enfocar en el estudio de las relaciones entre la economía y el sistema político, ¿sí? Y esta va a examinar o examina cómo las decisiones políticas, ¿sí? Cómo las instituciones y las estructuras de poder en un país influyen en los aspectos económicos de una sociedad. Básicamente eso es lo que nos está diciendo que en lo que aplica el aspecto de la economía política. Entonces, la economía política lo que busca es comprender cómo se va a distribuir o cómo se distribuyen los recursos y cómo se distribuye la riqueza. Y cómo se formulan políticas económicas y cómo se toman decisiones en el ámbito económico en la sociedad, ¿sí? O en un país. O podemos hablar de manera global. Entonces, en términos simplificados,
la economía política se ocupa de estudiar cómo las decisiones políticas y las reglas del gobierno de un país afectan la economía del país. Y va a analizar cómo los políticos y las instituciones de gobierno o gubernamentales van a influir en cuestiones como el empleo, como los impuestos, los precios y cómo influyen en la distribución de la riqueza. Y entonces, en el contexto guatemalteco, la economía política se enfocaría o se debería enfocar en entender cómo esas decisiones políticas tomadas por el gobierno afectan la economía del país y cómo afecta esas decisiones que toman de manera política, cómo eso afecta la vida de las personas o de la población general en el país. Cosa que se está demostrando ya en varios gobiernos que no les interesa el bienestar de la población en materia económica, ni en materia de salud, ni en materia de educación, ni en materia de seguridad, ni en ninguna materia, ¿verdad? Entonces únicamente están buscando satisfacer sus propias necesidades. Entonces, en la teoría todo es bonito, ¿verdad? Pero ya en la práctica es una cosa totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, en Guatemala, la economía política podría analizar cómo las políticas gubernamentales en el sector agrícola, por ejemplo, impactan en los precios de los productos alimentarios. ¿Sí? Si el gobierno decide establecer regulaciones que limiten, por ejemplo, la importación de ciertos alimentos, entonces esto podría afectar los precios en el mercado local, podría aumentar o podría disminuir el costo de los alimentos para los consumidores guatemaltecos. Entonces, la economía política estudia o estudiaría estas dinámicas y permitiría comprender de alguna manera cómo esas decisiones políticas influyen en la economía y en la vida cotidiana de las personas, ¿verdad? Entonces, cuando vemos acá que nos dice que la economía, como una rama de la ciencia económica, no le interesa la producción por sí misma, estamos hablando de que las leyes económicas son objetivas. Sí, son leyes sobre todo de carácter natural que ocurren independientemente de las acciones de las personas, ¿sí? Independientemente de las políticas o de las decisiones económicas que cada individuo tome. Entonces, la economía se encarga o busca o su objetivo es otro. Entonces, básicamente nos dice que en la economía política son reglas que rigen cómo funciona el mundo natural, como la ley de la gravedad o las leyes de la termodinámica. Entonces, esas leyes no dependen de nuestras decisiones o acciones. Por ejemplo, la ley de gravedad, nosotros si saltamos, no nos quedamos flotando, regresamos al sitio original, ¿verdad? O por ejemplo, si lanzamos un objeto al aire, el objeto por la ley de la gravedad va a bajar. Entonces son leyes que que el individuo de cierta manera no puede controlar, ¿verdad? Que están intrínsecas o están o forman parte integrante de las actividades o del mundo natural o de cómo funciona naturalmente una sociedad. Entonces, la economía política estudia cómo las leyes de la economía van evolucionando y se van adaptando a las nuevas condiciones de cada país o a las nuevas condiciones que cada país va a generar. Por eso nos dice acá que la economía política se interesa más específicamente en explicar cuál es la causa y razón fundamental de la distribución de la producción, el intercambio y el consumo. O sea, se interesa más por explicar cómo funciona de manera natural el proceso productivo. ¿Sí? A eso se refiere la economía política, de cómo los actores económicos se interrelacionan para poder explicar de manera natural la interrelación que esos actores económicos tienen en el proceso
productivo o en el ciclo productivo. ¿Sí? El ciclo productivo que nos habla de distribución, producción, intercambio y el consumo, que nosotros el intercambio lo tomamos como venta en el esquema que nosotros explicamos en clase. Ok. Luego nos dice que, en resumen, el objeto de la economía política lo constituye el estudio de las leyes sociales de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes materiales. Por tanto, esta ciencia se ocupa del estudio de leyes sociales relativas a la creación de los bienes materiales y a la forma en que estos se intercambian y satisfacen necesidades. Básicamente nos está diciendo que el objeto de estudio de la economía política es analizar las relaciones entre la economía y la política, ¿sí? Centrándose en cómo esas decisiones políticas y las instituciones y las estructuras de poder afectan esos procesos económicos, ¿sí? Entonces, acá en la economía política se examinan temas como la distribución de los recursos, las tomas de decisiones económicas, la influencia de las políticas públicas en la economía y las interacciones entre los actores políticos y los actores económicos. Los actores políticos nos referimos a las organizaciones gubernamentales que se encargan de establecer, de crear, de diseñar y de implementar normativas como lo es el Congreso de la República, que podrían afectar o que pueden afectar o que afectan a las condiciones económicas y las decisiones que en un futuro la población pueda determinar en materia de consumo de bienes y servicios. Entonces, el objeto principalmente de la economía política es entender cómo esas decisiones políticas y las reglas del gobierno influyen en la economía de nuestro país. Un ejemplo en Guatemala puede ser el estudio de cómo las políticas fiscales del gobierno, ¿sí?, cómo los impuestos y los gastos públicos afectan la economía del país. Por ejemplo, si el gobierno decide aumentar los impuestos, ¿sí?, a las empresas, esto puede tener un impacto en la inversión y en la creación de empleo. Porque ¿qué empresario va a querer que el gobierno le aumente la tasa impositiva que ya tiene? Si ya se adaptaron a un modelo en el cual la ley le permite algunos beneficios para disminuir el pago de sus impuestos, aunque sea un porcentaje del 100% del pago de utilidades, la ley siempre les va a dar algunas permisiones para poder rebajar la tasa impositiva, ¿verdad? Entonces, ¿a qué empresario le va a gustar que afecte en su utilidad? Entonces, si le aumentan los impuestos, lo va a tomar como un costo adicional y por ende va a aumentar los precios. Me están cobrando más, yo también cobro más. ¿Y eso a quién va a afectar al final? No afecta al gobierno. El gobierno va a seguir recibiendo el impuesto que le corresponde. Va a afectar a la población en general, al consumidor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al aumentar los impuestos, el empresario se va a sentir atacado y por ende, aunque tenga bajos costos de producción, al aumentarle los impuestos, va a aprovechar también para aumentar sus precios y afecta directamente al consumidor, ¿verdad? No solo si en las condiciones actuales tenemos familias en áreas rurales que ni siquiera pueden tener acceso por ejemplo, a comprar una bolsita de chicharrón de Quetzal, por ejemplo, en una tienda. Hay familias enteras en sectores rurales que sobreviven con 20 quetzales, con 10 quetzales al día, o ni siquiera al día, puede ser a la semana, ¿verdad? Entonces imagínense cuáles serían las condiciones de estas familias que no están siendo atendidas sus necesidades si el gobierno decide aumentar los impuestos y por ende los empresarios deciden aumentar los precios de los productos. Entonces eso generaría un aumento generalizado en todas las áreas. Y por lo general, cuando existe un aumento de un producto básico, toda la canasta básica aumenta, ¿sí? Entonces, eso afecta considerablemente la economía de un país. ¿Por qué? Porque vamos a elevar los índices de desnutrición, por ejemplo, porque si las personas actualmente, algunas personas no tienen para poder alimentarse de una manera adecuada o para poder consumir o para poder obtener productos de primera necesidad. Entonces imagínense con un aumento de los precios, ¿verdad? Por simplemente
el gobierno querer recaudar o tener una recaudación mayor, ¿verdad? ¿Y de qué sirve que tengan una recaudación mayor si no gestionan el recurso de manera adecuada, no están atendiendo o si no atienden las necesidades de la población, ¿verdad? Que supone que es el objetivo principal del gobierno, el bien común de su gente, ¿verdad? Entonces, la economía política se encarga de estudiar esos factores sociales, ¿sí? De cómo las leyes económicas y las decisiones políticas en materia económica afectan las condiciones sociales de un país. ¿Sí? Lo que les explico, de que si aumentan los impuestos, las empresas aumentan sus precios, entonces la economía política se va a encargar de analizar cómo esas decisiones políticas afectaron a la sociedad en general. ¿Me explico? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, jóvenes? No, todo claro. Solo, Lick, disculpe para agregar tal vez un poquito ahí. Yo creo que el momento de que las empresas le aumenten más el IVA o los impuestos a todas las empresas, como usted decía, ¿verdad? Lo de la canasta básica va a subir totalmente y creo que ha pasado en varias ocasiones. El inconveniente o el problema más grande es que nosotros seguimos viviendo con el mismo sueldo y no nos alcanza. Eso nos abre a endeudarnos más o a solicitar préstamos, tarjetas, en donde podemos como disque nivelar nuestro sueldo o nuestra situación económica. Gracias. Ok. Ahí tocó un punto muy importante que es el tema del salario, de la mano de obra o del medio de producción de muchas empresas. Porque, ¿qué pasa si aumentan, digamos que aumentó el costo de la canasta básica y el gobierno decide aumentar el salario mínimo o el salario de los guatemaltecos? Por ejemplo, ahorita, ¿a cuánto está el salario mínimo? ¿Quién que tenga el dato? 3,200 es, ¿no? ¿Por ahí? Digamos que el salario mínimo es 3,200. ¿Sí? ¿Quién? 2,900 y algo, que con el bono de decreto son 3,100 y algo. 3,260, perdón. Ok. 3,260. Salario mínimo actual país es 3,260. Ok. ¿Qué pasa si el gobierno, por una decisión política, decide aumentar el techo del salario mínimo? Digamos que lo sube a 4,000 quetzales. Eso para las empresas significaría un aumento en su costo. Y por ende, cuando los costos aumentan, ¿qué sucede? Aumentan los precios. Aumentan los precios. Entonces, ¿por qué creen que el gobierno no hace por el aumento del salario mínimo de los trabajadores? ¿Por qué creen que en el sector agrícola los salarios de la clase trabajadora es mucho menor que, por ejemplo, acá en la ciudad, de los salarios no agrícolas? Porque en el sector agrícola están los productos, o se producen los alimentos de primera necesidad: frijol, arroz, maíz, etc. Que los guatemaltecos consumimos día con día. ¿Qué pasa si a esas personas deciden aumentarles el salario mínimo a 4,000 quetzales? Una libra de frijol ya no costaría, ¿cuánto vale una libra de frijol? ¿10 quetzales? 7 y 8, bueno, en el mercado. ¿Entre 8 o 9? Entre 8 y 9 quetzales. Una libra de frijol ya no costaría 8 o 9 quetzales. Podría llegar a costar 20 quetzales, 40 quetzales una libra de frijol. ¿Por qué? Por el aumento del costo de la mano de obra. Entonces, son situaciones que no se pueden manejar de manera aislada. Y el país, como les decía, el país no tiene las condiciones y ni siquiera tiene el poder para poder decir, ok, hay que aumentarle el salario mínimo a los trabajadores, pero las empresas no pueden aumentar sus precios. Entonces las empresas en ese caso tendrían que sacrificar su utilidad para poder cubrir ese ámbito. ¿O qué pasaría? Se aumentaría el índice de desempleo. ¿Por qué? Porque al tener costos elevados de mano de obra, directa o indirecta, tendrían que despedir a personal para seguir funcionando.
¿verdad? Porque las empresas no van a sacrificar la producción de su bien o la calidad de su bien o de su servicio solo por tener 2 personas menos, ¿verdad? Sino que van a tratar de explotar a las personas que les vayan quedando o con las que puedan seguir operando. Entonces, son decisiones que no se tienen que tomar o que no se toman de manera aislada, porque según las leyes económicas que ya estudiamos, todo está interrelacionado. Entonces, por esa razón es bastante complejo el tema del salario mínimo, porque no recuerdo cuál fue el año en que se dio este aumento del salario actual. Y inmediatamente o antes de que se aprobara el aumento del salario mínimo, ya habían incrementado los precios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las empresas tienen que hacer sus proyecciones para ver las condiciones de los mercados, para tratar la manera de seguir reduciendo costos lo más posible para tener una mayor rentabilidad, ¿verdad? Porque eso es el objetivo de tener una empresa. Yo no voy a poner una empresa solo para salir tablas, ¿verdad? Ustedes, o para perder, ¿sí? Yo voy a poner una empresa es porque obviamente quiero tener una utilidad, ¿ya? Entonces, es un tema bastante complejo que analizándolo, como decían, si se aumentan los impuestos, o se aumentan los salarios, o se aumentan otro tipo de factor que afecte los costos productivos de los bienes y servicios de las empresas, por lo menos acá en Guatemala, que predominan los monopolios, obviamente los precios se van a disparar. Y va a ser mucho más difícil poder tener o que las personas con escasos recursos puedan acceder a lo que tenían, digamos, la oportunidad de acceder. Por ejemplo, si una persona pueda comprar una libra de frijol con ese factor que aumenta los precios, y si la libra de frijol llega a costar 25 quetzales, va a ser muy difícil que una persona pueda satisfacer esa necesidad de consumir ese grano básico, por ejemplo. O, por ejemplo, tal vez no es un producto de primera necesidad, pero se ve más marcado en este punto. Por ejemplo, la carne de res. La carne de res es cara, ¿sí? Entonces, no todas las personas, o hay personas que pueden consumirla diariamente o más seguido que otras personas. ¿Por qué? Por el aumento generalizado de precios. Sí. ¿De qué trabajarán esas que comen diario carne? Bueno, por lo general son los empresarios, ¿verdad? Los empresarios son los que comen carne a diario. Bueno, ¿alguna duda? ¿Estamos comprendiendo? ¿Estamos entendiendo por qué la economía es tan importante a nivel país, a nivel social y a nivel económico? Sí, licenciado, está claro. Yo solo con una observación de esto, ¿verdad? De que por qué la mano de obra o el salario en el campo es mínimo, ¿verdad, licenciado? Y como dice usted ahorita, si se subiera el salario mínimo, aumentaría también la mano de obra y ya lo que consumiríamos nosotros sería alto precio, ¿verdad? Sí. Pero me entristece un poco, ¿verdad? Porque digo, a costillas de esta gente, nosotros podemos, ¿cómo se puede decir? Consumir, ¿verdad? A un precio que más o menos nosotros podamos pagar, pero mientras ellos están sufriendo por esa escasez. Correcto. Y el gobierno, como dicen, no hace nada, ¿verdad? Entonces, no hace nada. Sí. Es una condición que también tiene un factor importante, que es el pueblo. El pueblo para unas cuestiones sí se levanta y para otras no, ¿verdad? Por ejemplo, a mí en lo personal, ¿verdad? Esto ya es opinión personal. No apoyo a ninguno de los dos partidos políticos que están en contienda, pero a mí me parece un poco innecesario salir a protestar por un partido político. Si al final de cuentas, si la gente protesta o no, las personas que tienen el poder en sus manos van a decidir el futuro de ese partido político, independientemente si la gente protesta o no, ¿verdad? Por ejemplo, ya están dándole persecución al registrador de las personas del Tribunal Supremo, por ejemplo. ¿Y por qué hablamos de política? Porque la política influye en la economía. Las condiciones políticas de nuestro país afectan la economía.
afectan la inversión internacional que pueda llegar a este país para poder generar empleo. ¿Sí? Si en Guatemala no se dan las condiciones jurídicas para las empresas que quieren invertir, porque ven una inestabilidad política en nuestro país, la inversión no va a venir en Guatemala. Y por ende, los monopolios que están constituidos acá van a seguir operando, no van a tener competencia, ¿sí? Y los índices de desempleo se van a seguir disparando. ¿Por qué? Porque las empresas extranjeras, aunque sean extranjeras, aunque se lleven utilidad para otros países, pero vienen a generar empleo a Guatemala. Por ejemplo, en las áreas rurales, fábricas le dan oportunidad de trabajar a las personas de las áreas rurales, no solo sembrando, sino que en otro tipo de área, ¿verdad? Entonces, son muchos factores lo que influye. Si el pueblo de Guatemala se pusiera de acuerdo para poder protestar por cuestiones que a mi parecer, digo, esta es opinión personal, que a mi parecer son más importantes, como las políticas en materia de educación, políticas en materia de seguridad, políticas en materia de salud, políticas en materia laboral, creo que se podrían lograr mejores resultados, porque se le estaría obligando o se estaría orillando al gobierno a tomar decisiones, porque con un pueblo inconforme ellos no pueden trabajar. Supone que el pueblo tiene la potestad de poder quitarlos si es necesario, ¿verdad? Como en su momento se hizo con el gobierno del Partido Patriota. Y que se destapó que ellos estaban cometiendo actos ilícitos y la población se levantó y inmediatamente se solicitó la renuncia de ambos, del presidente y de la vicepresidenta. Pero obviamente también las manifestaciones tienen un objetivo político. Por ejemplo, ahorita en las contiendas electorales, cuando todos los partidos políticos estaban promocionando y estaban en campaña, ¿cuántas personas no vimos ahí que iba por el pensamiento de que, ok, si este candidato queda, yo podría obtener un puesto en su gestión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones son condiciones que afectan no solo las cuestiones sociales de nuestro país, sino que en materia de economía afecta. ¿Por qué? Porque no se le da una oportunidad justa a otras personas que puedan optar un puesto de trabajo y que puedan estar mejor preparadas, ¿verdad? Por esas condiciones. Si me apoyas, yo te apoyo, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna otra duda o algún otro aporte. ¿Estamos claros? Como el agua. Ok, entonces Yo tengo un vamos a aporte. establecer una definición de economía política antes de terminar, porque ya son las 9:54. Y vamos a definir la economía política como la ciencia que estudia las decisiones políticas y las reglas como la ciencia que estudia cómo las decisiones políticas y las reglas del gobierno afectan la economía de un país. No nos vamos a enredar tanto en la definición, una definición clara, una definición concreta que todos podamos comprender, ¿verdad? Y al menos en ese punto trato la manera de no complicarnos tanto en definiciones muy técnicas, porque como les decía al inicio del curso, la economía tiene mucha de esa terminología que espero que sigan anotando sus palabras para el glosario de términos al final del semestre. Porque este curso está lleno de terminología compleja, ¿verdad? Que en lo personal trato la manera siempre de simplificar un poco esa terminología para que podamos comprender de mejor manera los temas, ¿verdad? Y sobre todo, a mí me gusta mucho aplicarlos en el contexto
nacional actual, para que comprendamos cómo todos esos factores que se vienen desempeñando desde siglos atrás, cómo han evolucionado y cómo los podemos ver palpables o cómo los podemos visualizar y analizar actualmente. ¿Sí? Entonces, para que podamos comprender de mejor manera cómo funciona nuestro país en materia de economía y algunas cuestiones políticas, ¿verdad? Y de esa manera nosotros podamos tener la capacidad de analizar y de comprender las situaciones que se están desarrollando actualmente o las condiciones que se están dando actualmente en nuestro país. Bien, entonces nos vamos a quedar con esta definición de economía. Por favor, anótenla. Yo, si puedo, les voy a compartir este material que estoy creando acá. Aunque sea así en borrador, ya ustedes pues lo ponen bonito, ¿verdad? O sea, le ponen su color, su tabla así bien hecha para que les sirva, ¿verdad? No solo para efectos de evaluación de este curso, sino que les pueda servir en un futuro también. ¿Alguna duda? ¿Comentarios? ¿No? ¿Estamos claros con los temas que estamos viendo? Ok. ¿La asistencia? Sí, ahorita la vamos a tomar. Bien. Ya nos falta poco para terminar esta diapositiva y luego vamos a entrar en un tema muy interesante que es la producción. ¿Sí? Ya vamos a ver los factores que intervienen en la producción, como es el capital, el trabajo, la tierra y algunos otros factores que intervienen en la producción de bienes y servicios, cómo funciona el ciclo productivo, por ejemplo. Entonces, ahí ya vamos a ver otros ejemplos, vamos a ver ya otras terminologías, otros conceptos que van a ser importantes para el desarrollo del curso. Entonces, si no hay más dudas, vamos a dar por terminado el curso el día de hoy. Solo los voy a molestar para los que no tienen activa su cámara, que puedan activarla para tomar la última captura de asistencia para el curso. Ok. A la cuenta de 3 me regalan una sonrisa para su cámara. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto estar con ustedes un sábado más. De verdad que para mí es bastante gratificante escuchar sus opiniones, escuchar sus puntos de vista, ¿verdad? De los análisis que vamos realizando, porque eso a mí me da un punto de partida de ver cómo vamos avanzando, ¿verdad? De que tal vez ustedes tenían un punto de vista de la economía antes de iniciar el curso, de que es un curso aburrido, un curso muy teórico, que entiendo yo que pueda ser aburrido para algunos, que a algunos nos cuesta más lo teórico que lo práctico, ¿verdad? Pero estos cursos son necesarios porque al nosotros estar estudiando, ustedes son de la carrera de auditoría, si no estoy mal, ¿verdad? Al nosotros introducirnos en este mundo de las ciencias económicas, es necesario nosotros comprender todos estos conceptos, porque al nosotros, al asesorar a un cliente, no solo vemos factores financieros, factores contables, sino que factores sociales, económicos que puedan afectar el desarrollo de las empresas, ¿verdad? Y de esa manera, comprendiendo todos esos conceptos, nosotros poder asesorar de una manera adecuada, sobre todo de manera informada y con bases fundamentadas a nuestros clientes o a nuestros empleadores. Entonces, muchísimas gracias por su participación y, si Dios quiere, el próximo sábado, si no estoy mal, nos toca de manera presencial. Entonces, primero Dios, nos miramos el próximo sábado. Que tengan feliz día. Gracias, Dios. Feliz día. Gracias igualmente. Feliz día.